Y a continuación les vamos a hablar de la reunión dentro de esta gran reunión, porque se compartieron un espacio los representantes del régimen chavista, de la oposición venezolana, los presidentes de Francia, Brasil, Colombia y Argentina, así como también un representante de la Unión Europea. Ahí pidieron la organización de elecciones transparentes en Venezuela que permitan la participación de todos los que deseen, según un comunicado conjunto divulgado este martes por el gobierno francés. Durante el encuentro con Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Venezuela, y Gerardo Blade, negociador de los partidos de oposición, los jefes de Estado plantearon la posibilidad de suspender las sanciones internacionales contra Venezuela si se celebran elecciones consideradas transparentes e inclusivas con supervisión internacional. La reunión tuvo lugar en Bruselas, Bélgica, al margen de la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión Europea. La reunión se celebró la víspera y duró 1 hora y media, según detalló el gobierno brasileño. Vamos a profundizar en este tema de suma importancia para el destino y el futuro electoral de Venezuela. Está con nosotros Indira Urbaneja, ella es analista y estratega política. Indira, muy buenas tardes, gracias por este espacio con DNews. Te saluda César García. Querido, un gusto, gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es tu evaluación al respecto de esta postura muy importante que se ha tenido en el marco de la reunión de la Unión Europea y la CELAC, en donde de cara todos los involucrados, tanto los actores de la oposición en Venezuela como la vicepresidenta de ese país, estuvieron con testigos tanto de América como de Europa para tratar de lograr lo que aspiran muchos venezolanos, elecciones transparentes? Bueno, fíjate que primero que nada hay que celebrar el espacio, hay que celebrar que se sigan haciendo esfuerzos diplomáticos por buscarle una solución negociada y pacífica a la crisis política que enfrenta Venezuela. En este caso, pues, lo que vemos es reforzar un poco lo que había hecho ya el presidente Emmanuel Macron el año pasado, en noviembre más o menos del año pasado, también en el marco de la Cumbre de París, sentó a personas o a personajes de la oposición venezolana y del gobierno venezolano para seguir abonando el camino del diálogo, de la negociación y de buscar unas elecciones que sean aceptables para todos. Claro, en este caso recordemos que previo a la cumbre hubo una especie de enfrentamiento entre representantes de la Unión Europea, o mejor dicho, el Parlamento Europeo y representantes del gobierno venezolano, pues el Parlamento Europeo, algunos diputados, eurodiputados, respaldando a una de las precandidatas o de las posibles candidatas, que por cierto está inhabilitada, María Corina Machado, de oposición. El Parlamento dio un respaldo y condenó esta inhabilitación y además planteó la posibilidad de aplicar más sanciones a Venezuela por haber tomado este tipo de decisión. Ahora se celebra esta reunión en el marco de la cumbre de la CELAC y se habla más bien de negociar un posible levantamiento de sanciones a cambio de que se haga un proceso electoral que sea aceptable para todos. En este escenario, entonces, hay que felicitarlo, porque el pueblo de Venezuela no aguanta más sanciones, el pueblo de Venezuela no necesita más sanciones, y yo creo que en este escenario la comunidad internacional se ha equivocado, porque más bien las sanciones han fortalecido de alguna forma el juego político del gobierno venezolano. En todo caso, todos los venezolanos y la comunidad internacional quieren un proceso donde todos participen y donde estén las reglas de juego claras. Ahora hay que ver, porque todos dicen queremos elecciones creíbles, queremos elecciones transparentes. Habría que ver cuál es el parámetro. ¿Qué es para la comunidad internacional una elección creíble? ¿Qué es para la comunidad internacional una elección transparente? Porque cuando le preguntas al gobierno aquí de Venezuela, te dice que todo lo que ellos han hecho ha estado sometido al imperio de la ley. En todo caso, yo creo que es una negociación que se tiene que seguir dando entre oposición y gobierno, y en todo caso, la comunidad internacional nos tiene que ayudar en todo lo que sería el proceso de observación y de acompañamiento al proceso. Ahora, ¿en dónde estableces tú los límites de lo que se puede ceder de parte del mundo democrático versus la dictadura? Porque seguramente habrá
argumentos que están debajo del tapete en donde Maduro seguramente tratará de ver la vía para qué va a pasar con él en un futuro. Es decir, buscar impunidad en muchos casos de derechos humanos que han sido sancionados justamente por el sistema interamericano y que dan cuenta de que en Venezuela se han vivido años en los cuales se han cometido graves violaciones. En un proceso de negociación no siempre se gana todo lo que se pide. En este caso sabemos, es más, la historia está llena de casos donde simplemente tras una negociación política no todos los delitos quedan realmente saldados. Esto lo sabemos, es una verdad cruel, es una verdad dura, pero yo me caracterizo por tener una línea de análisis realista. Y esto es lo que siempre le digo a las personas que acuden a mí y me dicen, mira, pero ¿qué hacemos? Porque una negociación, una de las principales cosas que se negocia, por ejemplo, es el tema de sanciones. La cabeza de Nicolás Maduro, el gobierno de los Estados Unidos ha puesto precio a la cabeza de Nicolás Maduro y de los principales jerarcas del gobierno chavista. Entonces, una de las principales preguntas es, ¿podría en un proceso de negociación intercambiarse estos rewards, estas recompensas por algunas garantías electorales, por ejemplo? Yo digo que sí, que es perfectamente factible. ¿Por qué? Porque el juego político lo ha ganado el gobierno venezolano y esto también hay que admitirlo. La oposición venezolana ha perdido mucha fuerza, la oposición venezolana está muy fragmentada, la oposición venezolana no ha logrado ni siquiera configurar una candidatura unitaria y robusta para ir a las elecciones del 2024. Frente a ese escenario donde la oposición es débil, entonces el gobierno tiene mucha más fuerza para pedir, para solicitar algún tipo de amnistías, algún tipo de negociación donde obviamente ellos se favorezcan, porque al final del día tú y yo sabemos que en un proceso de negociación los más fuertes tienen capacidad de exigir más cosas. Claro, y estoy de acuerdo contigo y me parece muy interesante porque ahí estamos topando realmente la médula de este problema, en la capacidad y apertura de ceder ciertas posturas, y de ahí va mi siguiente pregunta. En ese caso, cuando tengan que ceder en la oposición, ¿crees que hay las circunstancias para, por ejemplo, dejar ciertos personalismos y ciertas figuras que están inhabilitadas para el surgimiento de algún líder que conglomere una nueva visión de la oposición y que además sea aceptada lamentablemente por el mismo régimen de Maduro? Mira, como ciudadana es una de mis luchas todos los días, a veces muy incomprendida porque la gente no entiende que mi lucha es por hacerle ver a la oposición la necesidad de, como bien tú dices hoy, de poner los egos, los proyectos personales y entender que el momento histórico, que sí hay posibilidad de cambio, pero tras la unificación. Y yo siempre les pongo el ejemplo de Chile. En Chile nadie pensó que Pinochet podía ser derrotado. Pero sucedió el milagro. ¿Y sucedió el milagro cuándo? Cuando los chilenos se unificaron y cuando los chilenos entendieron que sí, que la vía del voto, pero unificado. No la vía del voto donde unos creen y otros no, donde unos están a medias y otros no. La vía del voto unificado puede generar un cambio, pero además tú tocabas un punto importante. Un candidato que sea potable para el chavismo, un candidato que sea potable para las Fuerzas Armadas. Y vuelvo a poner el ejemplo chileno. Cuando se da el escenario de Chile, era Ricardo Lagos la persona que tenía, digamos, la popularidad, el que estaba llamado a esa primera elección. Pero sabían que Lagos no era potable para las Fuerzas Armadas ni para Pinochet porque venía del gobierno de Allende. ¿Y qué hicieron? En un acto de grandeza política, le cedieron el pase a Patricio Aylwin, que es el que se proclama como el primer presidente de la democracia post-Pinochet. Y los chilenos tuvieron que convivir 8 años con Pinochet como jefe de las Fuerzas Armadas chilenas. ¿Por qué te traigo este ejemplo? Porque lo mismo va a ocurrir en Venezuela. Aquí vamos a tener que tragar algunos sapos, era lo que te decía también al inicio. No siempre en estos procesos se obtiene todo, pero lo importante para impulsar cualquier cambio en este momento pasa por la unidad de los sectores opositores. Si no hay unidad en el sector opositor, te puedo desde ya dar mi pronóstico. Maduro o cualquier candidato que el chavismo imponga va a ser reelecto porque primero vas a tener una altísima abstención y el chavismo en cualquier terreno de abstención gana. Y cuando ya tú divides la poca votación opositora
entre 3 o 4 candidatos, Maduro podría ganar tranquilamente con un 20-25% de aceptación. Muy bien, Indira, te agradezco mucho por la claridad de este interesante análisis. Que tengas una excelente tarde y noche, que estés bien. Gracias a ti y a tu audiencia.